¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Hoy vamos a hablar de cosas que para algunas personas pueden llegar a ser obvias, pero quizás para otras no. Como decía un profesor mío de ajuste, no se puede llegar a la bolilla 13 sin haber pasado primero por la bolilla 4. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de tarugos. Tarugos de fijación, tarugos. Todos conocemos el taquete, el tarugo, pero bueno, hay varios tipos y por ahí hay gente que piensa que son todos iguales o por ahí ni siquiera los registra. Así que les voy a mostrar un poquito alguna variedad que tengo y por ahí les comente de algunos que no tengo pero existen. Bueno, gente, vamos a hacer una breve descripción de algunos tarugos que tengo acá sobre el banco. Este, por ejemplo, es un tarugo de 12 milímetros que se utiliza generalmente para abulonar algún soporte de termotanque. La condición para utilizar este tarugo es que estemos seguros que la pared es de ladrillo macizo, el revoque es reforzado y bueno, es un tarugo que no resiste otro tipo de usos. Ya si lo ponemos en ladrillo hueco y demás, ahí vamos a tener que correr con el factor suerte. Después tenemos este, que es exactamente igual que el anterior, nada más que tiene esta arandelita de tope, por si nos pasamos en la tarea de agujereado, no se vaya tan adentro. Tiene el tope y traba ahí, traba en la pared. En algunas ferreterías, muchos años atrás, estos los vendían como para ladrillo hueco. Bueno, era una mentira, pero a medias, porque todavía no existían los de ladrillo hueco verdaderamente. Y este, al tener el tope, no se deslizaba hacia adentro de los huecos del ladrillo. Así que bueno. Después tenemos lo que yo considero el mejor tarugo que hay en el momento. Vamos a hacer un poquito de foco. Que es el tarugo tipo SX de la calidad Fisher. Este va para ladrillo hueco, ladrillo macizo, paredes de cartón. No, mentira. Todo lo que es mampostería, pero es muy confiable. Lo único que si lo vamos a utilizar en mampostería de ladrillo hueco, tenemos que tener la precaución de que el tornillo supere el largo del tarugo. ¿Para qué? Para que salga por acá y lo vaya enroscando y se transforma en una especie de bolita, una bolita de plástico que no permite que se escape lo que estamos sujetando, o sea, se evita que zafe de la mampostería. Muy buen tarugo, muy recomendable. Después, bueno, tenemos este tipo, que son los de Durlock, o sea, esto se introduce en la placa de Durlock y acá apretamos el tornillo. Verdaderamente ha resuelto varios problemas porque en el Durlock es bastante difícil atornillar cosas. Después tengo a modo de ejemplo, si lo logro agarrar, algunos tarugos de pésima y paupérrima calidad, que son los que vienen cuando uno compra algún artefacto. Por ejemplo, este creo que vino en el soporte de un control remoto de un aire, o sea, donde se deja el control. Yo siempre trabajo con mis tarugos Fisher y bueno, este seguramente lo traje pensando que en algún momento iba a hacer este video, porque no los utilizo dado que son muy blandos y verdaderamente no sirven, no recomiendo. Después bueno, tenemos tarugos de estos, los que mencionamos para paredes sólidas. Yo utilicé siempre mucho 4, 5, 6, 8, 10 y 12 milímetros. Bueno, gente, les mando un saludo. Espero que a alguien le sirva estos videitos medios elementales, pero bueno, siempre algún dato se puede recabar. Les mando un saludo.